Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Y la pregunta número 5 que estaremos tratando hoy dice: a esta hija de Abraham, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Descanso inconfundible. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13, 10 al 16. Una investigación reciente informa que el 67% de la gente siente que necesita unas largas vacaciones. El 66% a menudo se siente estresada. El 60% siente que el tiempo es fundamental. El 51% quiere trabajar menos. El 49% se siente presionada para triunfar y el 48% se siente abrumada. ¿Cuánto tiempo has estado cansado? La mujer del relato bíblico que aparece en este capítulo estuvo 18 años tratando de hallar descanso de su dolencia. Su historia aparece solo en el Evangelio de Lucas. Él nos dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 13, 10 al 11. Los dirigentes religiosos no la atacaron físicamente, pero cometieron lo que podría considerarse un acto aún más severo: la desecharon. No la tuvieron en cuenta, su nombre, su valor, su condición. Había estado lisiada, encorvada y destrozada por esta enfermedad durante 18 años. Ella conocía cada adoquín y estaba íntimamente familiarizada con cada bache de la ciudad, porque eso era todo lo que veía. Sus ojos estaban siempre sobre las alcantarillas y la mugre de las calles, y nunca en la copa de los árboles, ni en los pájaros que volaban contra el telón de fondo del claro cielo azul. En los últimos 18 años, esta mujer había entrado y salido a los tropezones de la sinagoga, y ni siquiera una sola vez consiguió el inigualable descanso. Ni una vez el descanso fue parte de su experiencia sabática. Los que experimentaban heridas o dolor crónico comprenden la naturaleza duradera de la fatiga. Ben, un amigo que sufre de artritis, dice: te cansas tanto de no ser capaz de funcionar que esto te consume la voluntad de hacer cualquier cosa. Además, aunque te sientas mejor, no siempre significa que estás descansando. La palabra mejor es relativa. ¿Mejor que qué? Cuando te recobras de la gastroenteritis, mejorar no es vomitar, pero no vomitar no significa que te repusiste, y muchos sufren una recaída porque se sienten mejor pero no están bien. Lo mismo es cierto para los creyentes cuando no somos liberados por el descanso sabático. La mujer lisiada anhelaba sanidad y libertad, por eso es que fue a la sinagoga el día de reposo. Quizás estaba enferma y cansada de estar enferma. Y según Jesús, nada es más apropiado en el día de reposo que hallar descanso. Pero para los fariseos, la cuestión era el significado y el propósito del día de reposo. Recordemos que tenemos 2 puntos de referencia principales para la ley de Dios, que incluyen el mandamiento de guardar y santificar el día de reposo. El primero es el mandamiento de Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo es un tiempo para conectarse con el Creador. En otro pasaje, Deuteronomio 5:15 contiene la misma ley, pero notemos que este texto da una razón ligeramente diferente para guardar el sábado.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En Éxodo, el mandamiento del sábado nos pide que recordemos a Dios como nuestro Creador. Sin embargo, en Deuteronomio el Señor nos insta a guardar el día de reposo y santificarlo como un monumento conmemorativo de nuestra libertad, nuestra redención, el momento en que Dios nos libera. De todas las cosas con las que Jesús se sentía cómodo de hacer en sábado, tanto física, emocional, espiritual o socialmente, liberar a las personas estaba en primer lugar en su lista. No así para los fariseos, los dirigentes religiosos estaban enojados porque Jesús actuó de una manera que ellos pensaban que transgredía el día de reposo. 6 días hay en que se debe trabajar, declararon. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Los fariseos trataban de guardar la fe hebrea fieles a sus raíces durante épocas de bancarrota moral, ética e intelectual. Los fariseos y los escribas verdaderamente eran los más apasionados de la fe y el deber para con Dios. Para preservar la rica belleza de la ley divina y la historia del pueblo de Dios, crearon reglas y subconjunto de reglas y trataron de capturar cada situación hipotética que podría hacer caer a los creyentes en su caminar con Dios. Esta conducta, por supuesto, se convirtió en un catálogo deformado de reglas increíblemente tediosas, especialmente en lo que respecta a la observancia del sábado. William Berkeley comenta: el mandamiento dice que no debe haber trabajo el día de reposo. El escriba inmediatamente dice: ¿qué es trabajo? Trabajo entonces está definido bajo 39 encabezamientos diferentes llamados padres de trabajo. Una de las cosas que se prohíbe es llevar una carga. Inmediatamente el escriba pregunta: ¿qué es una carga? De manera que en el Mishnah hay definición tras definición de lo que constituye una carga. Por ejemplo, leche suficiente para un trago, miel suficiente para poner en una llaga, aceite suficiente para ungir el miembro más pequeño, que más adelante se lo define como el dedo chiquito de un niño de un día, agua suficiente para quitar frotando una venda del ojo, cuero suficiente para hacer un amuleto, tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto, arena suficiente para cubrir una paleta de yesero, caña suficiente para hacer una lapicera, una piedrecita suficientemente grande como para arrojarle a un pájaro, cualquier cosa que pese tanto como 2 higos secos. Estas reglas se establecieron a fin de que la gente no tuviese que pensar, pero lo último que Dios quiere es que no pensemos. Lo último que Dios quiere es que no pensemos en Él. Según los escribas, se podía escupir sobre una roca pero no en el suelo, porque añadir humedad al suelo haría que la tierra tuviese más posibilidades de que algo germinara. Esto sería labranza. Evidentemente, la institución del descanso sabático había llegado a ser mayor que las personas que se suponía que experimentaban el descanso que el sábado ofrecía. En Marcos 2:28 Jesús dijo: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Todo lo que hagamos en el día de reposo debe tener algunas características eliminatorias. El séptimo día ha de ser santo, especial y separado de todos los demás días. Génesis 2:2-3. El día de reposo debe conectarnos con quien nos creó para que siempre recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, hijos hechos a su imagen. Éxodo 20:8-11 y Génesis 1:26-27. Como el pecado abrió una brecha entre Dios y su pueblo, el sábado había de ser una celebración de la libertad y un tiempo de reflexión sobre el significado de la salvación. Deuteronomio 5:12-15. Finalmente, este mandamiento tenía la intención de establecer un símbolo único, una señal que expresa la relación con Dios. Ezequiel 20:12-20. De manera que el sábado es un tiempo para salvar la vida y hacer bien. Lucas 6:9. Quizás sea importante notar que en el sermón en la sinagoga aquel sábado no le trajo descanso a esta mujer. La música especial y las oraciones de la gente no la liberaron. Todos los proyectos de construcción y los planes maestros la agotaron.
Todos los elementos de la vida de la iglesia no estaban haciendo su trabajo. Por lo tanto, el Creador y Redentor deliberadamente sanó a esta mujer, no solo con la intención de liberarla, sino también para despertar la mente del pueblo, allí reunido con respecto al propósito del día de reposo. La pasión que Cristo expresa a raudales transmite dos cosas. Primero, llamar hipócrita al presidente de la sinagoga y a todo el que se pusiese de parte de él es una reprensión cargada de evidencia. Era parte de la tradición de los judíos tratar a las bestias de carga con amabilidad. Por lo tanto, liberar a un animal y llevarlo a tomar agua estaba bien dentro de los límites de la observancia del sábado. Tratar bien a los animales no es ser hipócrita. Tratar bien a los animales y ser miserable con las personas es ser hipócrita. La palabra hipócrita significa aparentador, actor, ser consciente de las necesidades de un burro e indiferente ante el dolor de un hijo de Dios es pecado. Segundo, Jesús observa a la mujer y les recuerda a todos que ella es, de hecho, una hija de Abraham. Que haya estado bajo la esclavitud del maligno es ofensivo para el Salvador, por lo que ardientemente les lanza esta pregunta a los dirigentes religiosos. ¿Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13, 15 al 16. Existen dos realidades inconfundibles acerca del descanso sabático. Primero, si no entramos en el descanso sabático, nos olvidaremos de quién es Dios. Cuando olvidamos quién es el Creador, perdemos de vista quiénes somos nosotros. Y segundo, si no entramos en el reposo sabático, olvidaremos quiénes somos. Dios sabía que haríamos del trabajo nuestra única identidad y razón de vivir si nos dejaba librados a nuestras propias estratagemas. Nos definiríamos a nosotros mismos y a los que nos rodean por lo que hacemos en vez de a quién pertenecemos. Dios ordenó a sus hijos que lo recordaran. Él no lo sugirió, no hizo alusión a esto. No lo deseó ni esperó a que lo recordáramos. Él nos ordenó recordarlo. Sabía que sus hijos se olvidarían y matarían sus corazones de inanición asumiendo la idea de que su propósito en la vida es hacer algo por sí mismos. Melba Beal era una de las 9 adolescentes de color elegidas para integrar el Central High en 1957. En el libro Los guerreros no lloran, ella comienza contando la historia de que se ha convertido en lo que yo llamaría un día de reposo para ella. Este se convirtió en un evento que perduró como constante recordatorio de quién era ella y lo que la hacía verdaderamente significativa. Cuando nació, el médico tuvo que usar forceps que le lastimaron el cuero cabelludo y como resultado tuvo una grave infección pocos días después. La madre de Melba la llevó al hospital de blancos, que de mala gana atendía a familias de los hombres de color que trabajaban en el ferrocarril. Para salvar su vida, el médico le colocó un sistema de drenaje debajo del cuero cabelludo, pero su condición no mejoró. Su madre trató de hacer que los médicos y los enfermeros examinaran a la bebé, pero ellos no la tomaron en serio. Se la sacaron de encima diciendo, «Solo dele tiempo». Después de un par de días, la temperatura de Melba llegó a los 41 grados centígrados y la pequeña comenzó a convulsionar, así que la familia llamó al pastor y a la familia a reunirse para los últimos ritos. En el hospital, la abuela de Melba la amacaba hacia adelante y hacia atrás, cantándole mientras su madre caminaba impaciente por la habitación. Un conserje de color que barría el pasillo le preguntó por qué estaba llorando, y ella explicó que su bebé se estaba muriendo porque no pudieron detenerle la infección de la cabeza. El anciano conserje le extendió sus condolencias e hizo un comentario acerca de que las sales Epsom no habían funcionado según lo prescrito. La madre de Melba corrió tras él para preguntarle de qué quiso decir con las sales Epsom. Melba cuenta la historia. Él le explicó que un par de días antes había estado limpiando la sala de operaciones cuando terminaron con la cirugía. Escuchó al médico decirle a la enfermera que irrigara mi cabeza con sales Epsom y agua tibia cada 2 o 3 horas,
o no saldría sana y salva. Mamá gritó las palabras sales Epsom y agua, y salió corriendo por el pasillo en busca de una enfermera. La mujer estaba indignada, diciendo, si ahora que lo pienso, el médico había dicho algo de las sales Epsom. Pero no soportamos a tu hija, masculló. Mamá no le volvió a hablar a la enfermera. En vez de eso mandó a comprar sales Epsom y comenzó el tratamiento inmediatamente. En 2 días yo estaba increíblemente mejor. El pastor fue a casa y las hermanas de la iglesia abandonaron su vigilia, declarando que habían sido testigos de un milagro. De manera que 15 años después, cuando Melba Beal fue elegida para integrar el Central High, reflexionó sobre la manera en que Dios le había perdonado la vida y la había capacitado para portar el estandarte por su gente. Sabiendo quién era, se convirtió en un áncora de salvación por lo que llegaría a ser. Quizás hoy necesitemos recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. La pregunta que Cristo le hizo al pueblo aquel día la hace en nuestro favor hoy. A esta hija de Abraham, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? A lo mejor el grandioso mensaje del sábado sea más oportuno hoy que nunca antes. Para ir finalizando, queremos dejarte algunas preguntitas para que puedas reflexionar en la semana y también para que puedas estudiar. Si pudieras hacer un cambio en tu vida para aminorar el ritmo frenético, ¿cuál sería? ¿Cuán difícil sería hacer ese cambio? Número 2. ¿Qué encuentras más tentador? ¿El descanso físico o el descanso mental o espiritual que ofrece el sábado? Número 3. Las reglas son necesarias para proteger la santidad del sábado y las bendiciones que se encuentran en la observancia del sábado. ¿Concuerdas con esta declaración? ¿Por qué sí o por qué no? 4. ¿Por qué crees que Jesús no evitó despertar controversias con los dirigentes religiosos esperando hasta el domingo para sanar a esta mujer? Y número 5. ¿Es posible que lo que podría ser apropiado en cuanto a la observancia del sábado para una persona sea inadecuado para otra? Explica tu respuesta. Y llegamos al final de este episodio. Si tienen algunas preguntas o alguna duda, pueden escribirnos en nuestras redes sociales aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.